ruidito cuando ponemos. Tenemos, dice, un rombo ABCD, o sea, ABCD son los vértices, ¿sí? Los vértices son donde las puntitas, digamos, del rombo en sí. En un rombo, perdón, ABCD, dos de los ángulos miden A, ahí está mal escrito, digamos, pero ahora les voy a mostrar. A es igual a 2x más 10 y B, el otro ángulo, es 3x menos 15. Calcular los cuatro ángulos. Bueno, miren, el rombo es el del barrilete, ¿sí? El rombo es eso, es un barrilete, ¿sí? Es ese barrilete que si alguna vez vieron, tenemos ese tipo. Ahora, vamos a suponer que esto es así, ¿no? A, B, C, D. Los ángulos A, B, C, D. ¿Qué tenemos que saber de esto? ¿Qué tenemos que saber? Primero que es un polígono. O sea, la figura es un polígono. Más allá que es un polígono irregular, porque es un... cosa y se me fue de foco. Más allá que es un polígono irregular, pero es un rombo, tenemos un polígono. Y nos dan un dato que dice el ángulo A. Ahí a eso le decía que le faltaba el sombrerito acá arriba para describirlo como ángulo, que es 2x más 10. Y me dan otro dato, el ángulo B, que es 3x menos 15. ¿Cuál es el dato acá, o lo que tienen que sacar de abajo de la... Se traba un poco, ¿no? Ahí yo un poco me veo así medio trabado. ¿Cuál es el dato que tenemos que sacar de acá? ¿O qué es lo que importa acá? Que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono que tengamos, ¿sí? Suman 360 grados. ¿Sí? 360 grados. O sea, que si yo sumo A, el angulito A, más el angulito B, más el angulito C, más el angulito D, me van a sumar 350 grados. Y perfecto eso también. B es igual a... B es igual a C. En realidad, no, sería A es igual a C y B es igual a D. Esa sería la igualdad que hay. O sea, B es igual a A, no, porque si no, ¿ves? Estos dos serían este y este. Los que están enfrente sería. Nosotros podemos saber que A es igual a C y que B es igual a D. Esa es la igualdad. Los ángulos que se oponen en un... B es igual a A, hasta dice. Sí, eso dije. Bueno, para mí, está bien, lo leí mal yo, tenés razón. Entonces, bueno, este es un dato. Y el otro dato, sabiendo que A es igual a C y B es igual a D, también es lo que les decía recién. Si yo sumo todos los ángulos, eso me van a dar 360 grados. Ahora bien, según esta hipótesis, en realidad que tengo acá, que son esta igualdad que yo estoy teniendo, podría decir que en realidad tengo 2 veces A, porque este se me va a transformar en A, y 2 veces B, porque este se me va a transformar en B. O sea, entonces tendría 2 veces el ángulo A más 2 veces el ángulo B. Todo eso me suma 360 grados. ¿Sí? Esa es la idea que tenemos que tener. ¿Sí? O sea, de ahí sale. Lo que nos queda hacer ahora simplemente es reemplazar el ángulo A y el ángulo B a nivel ecuación que nos están dando acá, y despejar. O sea que tenemos 2 veces 2x más 10 más 2 veces 3x menos 15. Todo eso es igual a 360 grados. ¿Qué hacemos? Distributiva en cada uno. ¿Sí? Distributiva en cada uno. Entonces tenemos 2 por 2, 4. Como la x acompaña me va a quedar 4x. 2 por 10, 20. 2 por 3, 6x. Y 2 por menos 15, menos 30. Todo eso sigue siendo igual a 360. ¿Qué pasa? Voy a tener que juntar las x de un lado y los números, que en este caso son durados, del otro. Entonces, 4 más 6 me queda 10x, es igual a 360. Lo que está negativo pasa a positivo, y lo que está positivo pasa a negativo. Esto me da 390, 370, ¿no? 10x es igual a 370 grados, x es igual a 370, todo lo que está multiplicando, hacia el otro lado lo pasamos dividiendo,
Entonces, x es igual a 37 grados. ¿Este es el resultado? No. Esto es el resultado de x. A mí me están pidiendo cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, o sea, hallar todos los ángulos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que con este ángulo, llevarlo acá arriba y decir, bueno, 2 veces por 37 grados más 10 grados. Y nos tiene que dar un valor. Son 14,74 me parece, ¿no? O sea, 37 por 2. 14 me llevo una, sí, 74. Más 10, 84 grados. Y este es 3 veces 37 menos 15 grados. 37 por 3, 21. 3 por 3, 9 y 2, 11. 111 grados. ¿Puede ser que esté bien ahí? 3 por 9, 100... Bien. 111 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es lo que vale A y esto es lo que vale B. Pero yo sé que A es igual a C. O sea que tanto A como C valen 84 grados. Tanto B como D valen 111. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero verificar si esto está bien o está mal, debería sumar 84 más 84 más 111 más 111 y debería verificarnos que nos dé 360 grados. ¿Sí? Si no nos da 360 grados, metimos la pata en algún lugar. O acá, o cuando estamos haciendo este cálculo de sacar el lado sí, en sí, ¿sí? El valor del X, no el lado en sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se llegó a entender lo que no lo llegaron a hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Este es como que igual, este es recolgado, es un ejercicio medio colgado de todo lo que veníamos haciendo, porque en realidad veníamos hallando los lados, que esto que lo otro, y acá fue un triángulo, fue hallar los ángulos de un lado, así que nada que ver, nada que ver. Así que bueno. Bueno, si quieren copiarlo, les doy un tiempito, esperen que voy a poner pausa a la grabación, así no nos ocupan de contingencia. Hay una breve historia y eso de Pitágoras en el plan de contingencia. Pitágoras es uno de los primeros filósofos, o de las generaciones de filósofos que eran matemáticos, geólogos, no sé, chusmeaban, o sea, miraban las estrellas, bueno, todas las constelaciones, bueno, es uno de los primeros, y en realidad siempre tenés los discípulos, o sea, él en su momento fue un discípulo, y después hubo discípulos de él, o sea, eran como, tenías el maestro, el alumno después se vuelve el maestro, y así sucesivamente, se iban siguiendo diferentes corrientes. La particularidad que tiene este Pitágoras era que exactamente, una cadena. Cuando después de Pitágoras, digamos, los sucesores de Pitágoras, antiguamente, hay, creo que no sé si son, no me acuerdo bien el número, pero hay 250 demostraciones del teorema de Pitágoras. O sea, es una locura. ¿Pero por qué? Porque el prestigio después de los que sucedieron a Pitágoras era poder demostrar ese teorema de otra manera. Entonces tenés como 250 formas diferentes de la demostración de Pitágoras por esa misma razón. O sea, era como decir, bueno, para recibirte de matemático tenés que tener una demostración de Pitágoras. Son todas válidas, pero bueno, ese era el problema, ¿sí? Que se generaron un montón, están muy interesantes, hay unas que están muy buenas y no son simplemente así rápidas. En ese plan de contingencia tienen un montón de links y de GIF, así como para acudir, donde hay algunas explicaciones de demostración de cómo se hace. Yo tengo un videíto también en el canal en segundo año, que está la demostración también de Pitágoras, tengo acá una maquetita que hay acá. Bueno, hay varias formas, ¿sí? El tema es que son varias formas. Nosotros directamente vamos a ir a lo puntual. Primero, tenemos que acordarnos que Pitágoras se aplicaba a triángulos rectángulos. ¿Qué característica tenía un triángulo rectángulo? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué característica tiene un triángulo rectángulo? ¿Qué es recto en el triángulo rectángulo? Ahí está.
tiene uno de sus ángulos, sí, 90 grados, exactamente. Uno de sus ángulos mide 90 grados. Y miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar el típico triángulo que uno les plantea y creen que son todos iguales, en donde uno de sus ángulos vale 90 grados. ¿Sí? Esto es un triángulo rectángulo. Con solo hecho de que uno de sus vértices tenga 90 grados, ya sabemos que es un triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿qué pasa? Los lados que acompañan a ese ángulo rectángulo los vamos a llamar catetos. No importa después qué tipo de cateto es, ¿sí? Yo siempre considero que, digamos, de los dos lados que acompañan al ángulo de 90 grados, el cateto 1 es el que es más grande y el cateto 2 es el que es más chiquito, comparándolos, ¿no? Si uno ve las diferencias, y bueno, este es el más grande que el otro. Entonces, esos lados se llaman catetos. Y el que está enfrente, el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 grados, es la famosa hipotenusa. ¿Sí? Tenemos ahí las tres variables. Cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. Ahora bien, los triángulos no siempre tienen esa forma, que es lo que yo quería que apuntemos. Ahí se me acaba. Van a tener, por ejemplo, otra forma es que el triángulo esté acostado. Por ejemplo, que sea así, para el otro lado. ¿En dónde? Entonces, estos son los 90 grados. Este ahora lo podríamos llamar cateto 2. Este sería nuestro cateto 1, porque es el más grande entre estos dos. Y el que está enfrente del ángulo, hipotenusa. ¿Sí? Y también, otra forma de verlo, no sé, podría ser uno así. Tengo los 90 grados acá, con un poquito de imaginación, ¿sí? Y lo mismo. Este es nuestro cateto 2, este es nuestro cateto 1, y esta es nuestra hipotenusa. ¿Sí? Ahora, con esto que les estoy diciendo, a partir de eso nosotros podemos aplicar Pitágoras. ¿En dónde? En triángulos que sean rectángulos. Muchas veces, y hay ejercicios en la práctica, tenemos que averiguar de qué forma, si podemos saber si un ángulo es rectángulo o no, que eso ahora lo vamos a ver. ¿Qué me decía Pitágoras? Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado, está en Los Simpsons también, que cuando está en el baño Homero con los anteojos, que lo dice mal en realidad el de Los Simpsons, Homero digo, pero tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Eso es Pitágoras. Es simplemente una formulita. La hipotenusa, este lado al cuadrado, es igual a la suma del cateto este al cuadrado más este cateto al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? ¿De dónde sale ese cuadrado? Miren, a ver si... Esta es lo que yo les mostraba recién que les decía. El experimento que yo tenía. No sé si se llega a ver que acá hay un triángulo. A ver si apago esta luz. Que se ve un poquito mejor. Nosotros acá tenemos un triángulo. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra hipotenusa, este es nuestro cateto 1 y este es nuestro cateto 2. ¿Por qué es cuadrado? Porque la demostración lo lleva a eso. Fíjense, esperen que tengo dos personas que están queriendo ingresar. La información lo lleva a eso, fíjense. Yo digo que la hipotenusa al cuadrado, ¿por qué cuadrado? Porque yo tengo que es lado por lado. O sea, lado por lado. Es el cuadrado de todo esto. Todo este cuadrado, la demostración me dice que es igual a la suma de este cuadrado más la suma de este cuadrado. ¿Sí? Esa es la conclusión de esto. En los videitos que están ahí subidos en el plan de contingencia, no sé, hay un coso de agua que ponele, tenés el agua acá, y está así el agua, ¿no? Ponele. Y la corre para así de esta manera, y todo el agua se distribuye de igual manera en este cuadrado y en este de acá. ¿Sí? O sea, suele pasar eso. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, que de ahí sale el Si querés cuadrado. cambiamos. O sea, ahí está la... ¿Sí? No escuché. Bueno, entonces, eso es el cuadrado en realidad, ¿sí? O sea, el cuadrado no es que yo que lo quiero elevar al cuadrado, no, sino que tengo un super cuadrado acá arriba, un cuadradito acá abajo y otro cuadrado acá. Y esa es la forma. El cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de estos cuadrados, ¿sí? Ese sería el valor en sí. ¿Sí? ¿Me siguieron con lo que le dije?
Sí, profe. Hola Victoria, ¿cómo andás? Está grabado igual, quédense tranquilos que si recién ingresaron están grabados, está grabado. Así que bueno. Bueno, ¿cómo se resuelve o qué podemos hacer? Y bueno, un montón de cosas. Siempre les va a pasar a ustedes que tienen dos lados y le está faltando uno, ¿sí? O sea, van a tener la hipotenusa y el cateto 2 y le está faltando este. Van a tener el cateto 2 y el cateto 1, cateto 2 y el cateto 1 y tienen que sacar la hipotenusa. No lo sé, van a tener varias formas, ¿sí? Yo lo que quiero ahora, en lo que queda de la clase, por lo menos ver dos situaciones distintas, ¿sí? Cualesquiera, vamos a ver dos situaciones. La primera es la siguiente. Tenemos, imagínense esto. Tenemos un arbolito, ¿sí? Tenemos acá el arbolito. Y tenemos una distancia. Este arbolito está, acá hay un sol, ¿no? Hay sol. Entonces, el árbol proyecta una sombra que de alguna manera sabemos que vale, esa proyección de la sombra vale 40 metros, ¿sí? La distancia que hay de acá hasta acá vale 40 metros. Y la proyección en la sombra en el piso, o sea, acá tenemos un chaboncito parado, la proyección acá en el piso, no sé, son 15 metros. La pregunta que yo les hago, ¿sí? Acá, sería ¿cuál es la altura del árbol? O sea, el dato que nos está faltando acá sería ¿cuál sería la altura del árbol? ¿Qué le propongo siempre? ¿O cuál sería la mejor forma de resolver? Primero es plantear Pitágoras y reconocer cuál es cada uno de esos valores. Fíjense que en realidad el angulito de 90 grados nosotros lo tenemos acá abajo. O sea que tenemos a H, que es la hipotenusa, tendríamos al cateto 1, y nos estaría faltando en realidad el cateto 2, que es el más chico entre los dos catetos. Entonces yo simplemente lo que hago es plantear la fórmula y reemplazar los valores. Ese cateto que a mí me esté faltando va a ser una X, ¿sí? Es una incógnita que no conozco. Entonces, tengo por un lado 40 metros al cuadrado igual a 15 metros al cuadrado más x al cuadrado. Le voy a poner x al cuadrado para que sepamos que es un valor con, ¿cómo se dice esto? Con x, o sea, un valor de x que quiero sacar. Entonces tenemos 40 al cuadrado, que son 40 por 40. 1600 metros, esto no queda, 1600 metros al cuadrado. 15 al cuadrado, y estoy esperando a ver si alguien me dice la pregunta, son 225 metros al cuadrado más x al cuadrado. Paro, espero 2 segundos. ¿Por qué le sigo poniendo cuadrado si yo ya lo elevé al cuadrado? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo decías, profe? ¿Por qué le sigo poniendo metros al cuadrado acá? O sea, si yo ya lo elevé al cuadrado, y yo pongo 1600 metros al cuadrado, sería ahí, sí, metros cuadrados, sí, pero lo que quiero que sepan acá no es que yo diga, le sigo poniendo el coso, no. La potencia es distributiva, tanto con el número como con la unidad. O sea, es como que por un lado hago 40 por 40, me da 1600, y por el otro lado hago metro por metro, que me daría metro al cuadrado, ¿sí? El cuadrado se distribuye en cada numerito. Yo lo que tengo que hacer ahora es despejar la x, en realidad hacer 1000, un poco de este lado, 1600 metros al cuadrado menos 225 metros al cuadrado es igual a x al cuadrado. Este pasó restando hacia el otro lado. Tendría después 1600 menos 225 me da 1375 metros al cuadrado. ¿Cómo pasaba la potencia hacia el otro lado? En forma de, ¿cómo la pasó? Este cuadradito lo tengo que pasar para el otro lado. ¿Cómo se pasa? ¿Alguien se acuerda? División Dividiendo. positiva. No, no está multiplicando ni está dividiendo. Es una potencia. Pasa en raíz. Pasa en raíz. Perfecto, perfecto, perfecto. Recuerden que toda potencia, perdón, acá le volví a parar. Toda potencia hacia el otro lado pasa en forma de raíz y viceversa. Toda raíz hacia el otro lado pasa en forma de potencia. Raíz cuadrada porque es una potencia cuadrada. Entonces me queda de esta forma. Lo que deberíamos hacer ahora es sacar la raíz cuadrada de ese valor, raíz de 1375. Y nos va a dar aproximadamente
37,08 metros. Acá vuelvo a la unidad de metros. 37,08 metros. ¿Qué son esos 37,08 metros? La altura del árbol. ¿Sí? Es la altura de mi árbol. ¿Está bien? Eso que tengo ahí es la altura de mi árbol. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Esto es siempre igual. Uno tiene que saber reconocer qué datos me están dando para luego calcular. ¿Sí? Imagínense esto. Vamos a hacer otro. Tengo una pared acá. Que conozco la altura. La altura de la pared son 3 metros. Tengo la paredcita acá. Y tengo apoyada... Profe, Sí. profe, perdón por interrumpir, pero Sí, hay sí, alguien que sí. dice que se perdió, que no entendió. ¿Quién No sé, dijo? creo, no sé, gráfica, TC digital, periodo, una LF. Creo que Sabina había estado por la del padre, me parece que... Ah, bueno. Bueno, Ah, bello. pero pará. No, ¿se perdió? No entendí, pará. Se No, perdió, él dice. dijo que se perdió, que no habían... que se perdió. Sí, que se perdió. Listo. Pero, pará. Me perdí desde que elevaba al cuadrado, se hacen dos números. Ah, bueno. Volvemos ahí. No, listo. Volvemos. No hay problema. Acá. ¿Vos me decís acá? ¿Esta parte? Perfecto. Bien. Yo lo que hice fue hacer esto. Nosotros tenemos 40 metros al cuadrado. Hacer 40 al cuadrado, o sea, la que tengo una potencia, la potencia se distribuye tanto en el número como en la unidad. O sea que si yo hago 40 por 40, eso me da 1600. Y el m elevado al cuadrado me va a dar m al cuadrado. O sea, ahí no le estoy modificando nada, porque es una unidad. ¿Sí? Entonces, lo que hice acá fue aplicar el cuadrado de cada uno de los números. Una vez que me quedó algo así, es como hicimos recién en el ejercicio de despejar X con los ángulos, y sí, hice exactamente lo mismo. Agarré y despejé primero el 225 restando hacia el otro lado. Lo pasé restando para acá. Me quedó el X al cuadrado solito. 1600 menos 225 me da este valor. Y finalmente, este cuadrado por unidad hacia el otro lado siempre pasa en forma de raíz. Es una propiedad. O sea, como siempre que tenga, si yo tuviese un cubo, o sea, algo a la 3, al otro lado va a pasar como raíz cúbica. Si tengo un cuadrado, hacia el otro lado pasa como raíz cuadrada. Y después saqué la raíz de ese valor. O sea, es un proceso de ecuación. No estoy haciendo otra cosa que de ecuación. Elevo al cuadrado, despejo la X que no me interesa, o sea, en realidad, perdón, que me interesa, y la dejo solita, ahí sola como loca mala, y hasta hallar el valor. ¿Se puede entender o si no lo vemos de otra manera? Trato de explicarlo de otra manera. Igual quedar grabado también después, capaz viéndolo, se puede llegar a entender. Ah, también, sí. Ustedes recuerden que no son números mágicos, o sea, yo no saco algo de la nada, ¿sí? Son números que los tenemos que tener presentes. Capaz que a veces voy muy rápido y uno se pierde. Pasa, chicos, no le estoy diciendo que no. Uno se pierde en el camino, ¿está bien? Bueno, ¿qué quiero que hagamos? Ahora si se corta, lo seguimos, no importa, seguimos un ratito más. Fíjense lo que quiero que hagamos. La situación de este problema es así. Tengo una pared, está apoyada, hay una escalera, que no conozco la longitud de la escalera, o sea que fíjense que el angulito de 90 grados lo tengo acá. O sea que esa escalera es la hipotenusa. Y la distancia que hay entre la escalera y la pared es de 1 metro. Tengo que hacer lo mismo, tengo que sacar en este caso la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, planteo nuevamente la fórmula, y ahora mi incógnita está de este lado, o sea que mi incógnita sería el x al cuadrado, ya está acá. No tengo que despejar, no tengo que pasar para un lado, para nada, salvo el cuadrado, no tengo que pasar nada. Entonces, el cateto 1 es el más chico, 1 metro al cuadrado. El cateto 2 es el que le sigue, o sea que es el 3 metros al cuadrado. Por lo tanto, 1 metro cuadrado es 1, ¿sí? 1 metro cuadrado. 3 metros al cuadrado son, perdón, 3 metros todo el cuadrado son 9 metros al cuadrado. Si lo sumo a ambos en este caso, fíjense que no es siempre restar o sumar, es depende de lo que tenga que sacar. Si lo sumo, me da 10 metros al cuadrado. Se corta y volvemos a entrar, ¿sí? Volvemos a entrar enseguida. Ahora, como la potencia hacia el otro lado pasa como raíz, eso me da
raíz de 10 metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí esperen que cortamos 2 segundos. Voy a